Quizás ya hayas oído que Jesús hacía milagros, pero hay uno que trasciende el tiempo, rompe el silencio de la muerte y sigue hablando hoy. Es la historia de un hombre que estuvo enterrado durante 4 días. Un hombre que parecía olvidado. Un amigo que Jesús amaba. Y sin embargo no llegó a tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que Dios llegó tarde, que oraste y el cielo quedó en silencio, que lo perdiste todo, incluso cuando creíste? Esta historia es para ti, porque lo que Jesús hizo con Lázaro no fue solo un milagro del pasado, fue una revelación eterna, que incluso cuando todo parece terminado, Él todavía tiene la última palabra. En esta historia verás dolor, pero también encontrarás un propósito. Entenderás por qué a veces Dios espera y cómo puede terminar esta espera resurrección. Prepárate para revivir toda la historia de Lázaro, no solo la historia de un hombre muerto que volvió a la vida, sino la historia de un Dios que, aún hoy, continúa desafiando a quienes creen que ya no hay esperanza. Antes de comenzar esta poderosa historia, los invito a suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario respondiendo a esta frase: Jesús nunca llega tarde. Sí, escríbelo ahora. Jesús nunca llega tarde. Cuando lo haces, ayudas a este mensaje llegar a más personas que hoy necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Repite conmigo en los comentarios: Jesús nunca llega tarde. Y prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. 1. Un muy querido amigo de Jesús. En el pueblo de Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, vivía una familia que no era ni famosa ni poderosa, pero que tenía algo extraordinario: una relación estrecha con Jesús. Se trataba de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, cuya casa era un verdadero refugio para el Maestro. Allí Jesús encontró no solo descanso físico, sino también consuelo para su alma. Betania no era una ciudad grande ni conocida por sus milagros, pero en sus caminos polvorientos se construyó una de las amistades más profundas del Evangelio. Jesús no solo los visitó, me encantaron. No formaban parte de los 12 discípulos, pero sí de su séquito. Era como si, al cruzar esa puerta, Jesús dejara de ser un maestro rodeado de mucha gente y simplemente se convirtiera en un amigo entre amigos. A Lázaro, en particular, se le llamó aquel a quien Jesús amaba. Esto nos dice algo poderoso: que el amor de Cristo no fue solo por los títulos, roles o hechos, sino también por la gente común y corriente, hombres y mujeres que simplemente abrieron sus puertas y sus corazones. No conocemos muchos detalles sobre la personalidad de Lázaro a estas alturas, pero sí sabemos esto: representaba la amistad que reconforta, el hogar que acoge, el tipo de persona que está ahí cuando todos los demás se van. Fue allí, en Minodesen, este escenario simple y significativo, donde comenzó la historia. Una amistad verdadera, un amor profundo y una complicidad que pronto se pondrá a prueba de forma dramática. Porque a veces incluso los más cercanos a nosotros se enfrentan a grandes pruebas. 2. Una enfermedad inesperada. Todo parecía tranquilo en Betania. La casa de Lázaro siguió siendo un lugar de paz, conversación y fe. Pero, al igual que en la vida real, incluso los días más tranquilos pueden verse interrumpidos por noticias perturbadoras. Lázaro, el hermano amado, comenzó a sentirse enfermo. Al principio tal vez fue solo una molestia, una inquietud que parecía pasajera. Pero con el paso de las horas su estado empeoró. Lo que parecía menor se convirtió en preocupación. Lo que era solo un síntoma se convirtió en algo grave. María y Marta,
que conocían a Jesús no solo como maestro, sino también como amigo e hijo de Dios. Tomaron una decisión urgente. Poco podía hacer un médico, no había tiempo que perder. Entonces enviaron un mensaje directamente a Jesús, que estaba en otra región predicando y sanando a otros. Pero lo más interesante es la forma en que escribieron esta petición. No usaron muchas palabras, no rogaron desesperadamente, simplemente dijeron: Señor, el que amas está enfermo. ¡Qué frase tan poderosa! No fue un alegato lleno de argumentos. Esta no era una lista de méritos o promesas. Fue una frase que fue apoyada con cariño. Sabían que Jesús amaba a Lázaro, y eso fue suficiente. Este mensaje ha viajado millas, cruzó valles, colinas y polvo, tal vez llevado por un mensajero anónimo, pero llevaba dentro de sí el dolor de dos hermanas y la esperanza de un milagro. En ese momento, la casa que alguna vez fue símbolo de alegría se llenó de silencio y ansiedad. Marta y María estaban mirando la puerta, esperando ver llegar a Jesús. Sabían que si Él aparecía, todo cambiaría, porque ya habían visto milagros, habían visto a los paralíticos caminar, a los ciegos ver y a los muertos resucitar. Pero con cada minuto que pasaba, Lázaro se debilitaba. Y allí, en esa espera silenciosa, comenzó la mayor prueba de fe que jamás haya enfrentado esta casa. 3. Una respuesta que te deja perplejo. El mensaje finalmente llegó a Jesús. Alguien cansado, con polvo en los pies, le dijo estas palabras sencillas, pero llenas de urgencias: Señor, el que amas está enfermo. Los discípulos miraron a Jesús y esperaron que se levantara inmediatamente. Tenía sentido. Si alguien a quien amaba estaba enfermo, ¿cómo no iba a correr a ayudarlo? Todos pensaban que Jesús partiría apresuradamente hacia Betania, pero la reacción de Jesús no fue la esperada. Con calma y con esa mirada que parecía ver más allá de lo que los hombres entendían, dijo: Esta enfermedad no conduce a la muerte, sino que está destinada a la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Estas palabras fueron confusas. ¿Qué quieres decir con no para la muerte? ¿Y por qué Jesús no se da prisa? ¿Por qué está tan tranquilo cuando Lázaro está a punto de morir? Lo más sorprendente es que en lugar de partir inmediatamente hacia Betania, Jesús decidió quedarse 2 días más hacia donde estaba, 2 días, mientras que Lázaro tenía dificultad para respirar, mientras María y Marta esperaban junto a la ventana, mientras el tiempo se acababa. Para los humanos, esto parecía abandono, parecía un retraso, pero Jesús no estaba agiendo por descuido, sino por intención. Aquí es donde la historia comienza a cobrar otra dimensión, porque el silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es la preparación. Jesús sabía lo que haría, sabía que Lázaro iba a morir, pero también sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre a todos los que presenciaran este momento. Incluso nos duraría hasta hoy. Mientras los discípulos murmuraban entre ellos, sin entender el motivo de su espera, Jesús se mantuvo firme, no porque no le importara, sino porque sabía exactamente el momento adecuado. Y entonces, lo que parecía un retraso era en realidad el escenario de que Dios estaba permitiendo que se manifestara algo mucho más grande que la curación. Es el comienzo de un milagro que marcará para siempre la historia. Si esta historia te toca el corazón, detente un momento y deja un amén en los comentarios. No solo fortalece tu fe, también ayuda. Cada vez más personas ven este video y reciben esta palabra de vida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque aquí compartimos mensajes que elevan, sanan y transforman. Vayamos juntos y sigamos escuchando lo que Dios tiene preparado, porque aún no ha terminado. 4.
La decisión de ir a Betania. Han pasado 2 días, 2 días de aparente inacción, 2 días durante los cuales el silencio de Jesús fue más fuerte que cualquier palabra. Pero de repente Jesús se volvió hacia sus discípulos y dijo con firmeza: «Volvamos a Judea». La reacción fue inmediata y no fue entusiasmo. «Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y ahora quieres volver?», dijeron alarmados. Para comprender su miedo, debemos recordar: Jesús fue perseguido. Regresar cerca de Jerusalén era prácticamente exponerse al peligro. Y allí estaba Betania, a unos pasos de la capital donde crecía el odio contra él. Pero a Jesús no lo movía el miedo, sino la misión. Y respondió a los discípulos con una metáfora de sabiduría y valentía: «No tiene el día 12 horas. Si alguno camina durante el día, no tropieza porque ve la luz de este mundo». Era como si dijera: mientras esté en la luz del Padre, mientras esté en el momento adecuado, nada podrá detenerme. Vamos. Luego les dijo claramente: nuestro amigo Lázaro está durmiendo, pero lo voy a despertar. Los discípulos, no entendiendo bien, respondieron: Señor, si duerme, se recuperará. Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del resto del sueño. Entonces Jesús les dijo sin rodeos: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no estar aquí, para que creáis, pero vayamos a él. Fue una frase dura, pero llena de significado. Me alegro que creas. Jesús sabía que a través de esta tragedia, sus discípulos verían algo que transformaría su fe para siempre. Y fue entonces cuando habló Tomás, llamado Dídimo. Y aún sin entenderlo todo, aunque tenía miedo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Fue una mezcla de coraje, lealtad y confusión, pero fue un paso importante. El grupo se puso de pie. Las sandalias tocaron el camino, y mientras el sol subía en el cielo, Jesús se dirigió hacia Betania, no para una vigilia, sino para una exhibición de la gloria de Dios, como nunca antes. 5. La confusión de los discípulos. Mientras caminaban por los caminos polvorientos que conducían a Betania, la atmósfera entre los discípulos era de incertidumbre. Jesús había dicho que Lázaro estaba durmiendo, pero ahora afirma claramente que está muerto. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puedes estar feliz de no estar presente cuando tu amigo más querido ha muerto? La confusión era obvia. Para los discípulos, la muerte era el fin, el cierre de una historia, algo que ni siquiera el maestro en su ausencia había podido evitar. Pero lo que no sabían era que en los planes de Dios, la muerte no siempre es el final. A veces es el escenario de un nuevo comienzo. Jesús, con su calma firme y su mirada que abarcaba el tiempo, caminaba con determinación. Sabía que detrás de las lágrimas, algo más grande estaba por suceder. Sabía que cada paso era una preparación divina para que la fe de sus discípulos dejara de ser mera teoría y se convirtiera en un testimonio vivo. Algunos susurraron en voz baja, otros caminaban en silencio, analizando cada palabra. Tomás, como dije antes, se mantuvo firme, pero llevaba en el corazón una mezcla de coraje y resignación. Sentí como si estuviera yendo a mi último viaje. Jesús dijo claramente: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Era una frase que tenía más peso de lo que parecía, porque lo que iba a pasar no sería solo consolar a 2 hermanas, sería abrir los ojos a todos aquellos que dudaban de su identidad. No solo tenía el poder de curar a los enfermos, no fue solo un buen maestro o un profeta, él era a la vida. Y es por eso que incluso en medio de la confusión de los discípulos, aunque nadie había entendido todavía, Jesús siguió adelante.
porque estaba a punto de revelar algo que transformaría la forma en que sus discípulos veían el cielo, la tierra y la eternidad. Estaban a punto de llegar. Betania ya se acercaba en el horizonte, y con ello, el enfrentamiento entre el dolor humano y el poder divino. 6. El ambiente de dolor en Betania. Cuando Jesús y sus discípulos finalmente se acercaron a Betania, encontraron una escena de luto. El sol brillaba como cualquier otro día, pero aquí el aire parecía más pesado. El silencio era profundo, roto solo por gritos y susurros. El dolor se había instalado en esta casa. Ya lo hicieron 4 días desde que Lázaro fue sepultado. 4 días en los que Marta y María se despertaron y durmieron con los ojos hinchados de tanto llorar. 4 días de vacío en la habitación donde Lázaro reía, trabajaba, oraba. 4 días donde el olor a muerte se extendió por los pasillos una vez llenos de vida. Muchos amigos judíos de la familia vinieron a consolar a las hermanas. Era costumbre entre los judíos llorar la muerte en comunidad, pero en este caso había algo más doloroso, más profundo, porque todos sabían que esta familia estaba cerca de Jesús. Todos preguntaron ¿dónde estaba? El ambiente era a la vez triste y confuso. ¿Cómo pudo morir alguien tan cercano a Jesús? ¿Por qué aquel que sanó a los ciegos, al paralítico y hasta resucitó a un hijo de entre los muertos en 1200 de Naín no llegó a tiempo? Era como si cada lágrima escondiera esta pregunta no formulada. Y precisamente en este ambiente llega Jesús, no con una multitud, no con trompetas, pero con pasos silenciosos, mirada atenta y el corazón apesadumbrado. Los que los rodeaban comentaban en voz baja, «Ahí viene el Maestro», y todos voltearon a ver. Algunos tenían esperanza, otros simplemente sufren, y otros quizás un poco heridos. Pero lo que nadie sabía es que aquel que llegó no llegue tarde. Fue exactamente en la época del paraíso, y ese momento estuvo a punto de cambiarlo todo. 7. El encuentro con Marta. Jesús aún no había entrado en el pueblo cuando alguien le anunció a Marta que estaba en camino. Y Marta, sin esperar, se levantó de donde estaba, se secó rápidamente las lágrimas del rostro y corrió al encuentro del Maestro. No fue solo un gesto de cortesía, fue un grito silencioso del corazón. Necesitaba verlo, necesitaba entender por qué tomó tanto tiempo. De alguna manera tenía que mantener viva su fe, incluso con el cuerpo de su hermano enterrado hace 4 días. Cuando lo encontró, las palabras brotaron como agua de presa. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No fue una acusación, fue doloroso, fue arrepentimiento. Era una fe herida. Pero incluso en medio del sufrimiento, Marta demostró algo impresionante. Ella siguió creyendo, y así añadió, «Pero ahora también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará». Ella no dijo que sabía lo que Él haría, ella no pidió nada. Ella simplemente declaró, «Todavía creo que Dios te escucha». Jesús lo miró con ternura y le dijo con calma, «Tu hermano resucitará». Marta, intentando aferrarse a una esperanza lejana, respondió, «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Como si dijera, «Sí, lo sé, un día al final volverá a la vida». Pero Jesús no estaba hablando de un futuro lejano. Luego pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás». ¿Crees esto? En ese momento, el cielo tocó la tierra. Jesús no dijo eso daría resurrección.
Él dijo que era la resurrección. No habló de un poder que poseyera, habló de una identidad que llevaba. Donde Él estaba, la muerte no venció. Y Marta, aún sin entenderlo todo, respondió con firmeza: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Fue un momento de pura fe en medio del dolor. Una poderosa declaración hecha por una mujer que había enterrado a su hermano. Pero aún creía en el Maestro. Ella no tenía todas las respuestas, pero estaba segura de saber quién estaba frente a ella. Y es esta certeza la que allanaría el camino para el milagro más grande que Betania haya presenciado jamás. Si esta parte de la historia te habla al alma, no te quedes callado. Escribe en los comentarios: creo en el poder de Jesús sobre la muerte. Hazlo ahora, porque cuando escribes, compartes la fe. Y esa fe puede llegar a alguien más, alguien que hoy necesita un milagro como el de Lázaro. Tampoco olvides, dale me gusta y comparte este video. Con alguien que está pasando por un momento difícil, todavía hay esperanza. 8. La declaración más poderosa. Después de confesar su fe en Jesús como el Mesías, Marta sintió que algo se agitaba en su interior. Era como si las palabras del Maestro hubieran tocado una parte de su alma que aún no había sido destrozada por la muerte. Al igual que el corazón de luto, está lleno de algo esencial, que está delante de Jesús. Nunca está delante de una película. Luego corrió a su casa y llamó en secreto a su hermana María. Dijo en voz baja, casi como un susurro urgente: el Maestro está aquí y te llama. Estas palabras bastan para que María se levante de inmediato. Ella no dudó. Las lágrimas aún mojaban su rostro. El dolor aún estaba fresco. Pero la presencia de Jesús encendió en ella una esperanza que ni siquiera sabía que existía. Los que estaban con ella en casa vieron que María se levantó rápidamente y pensó: va al sepulcro a llorar allí. Pero no, María no iba a ver la tumba, iba a ver quién podía abrirlo. Cuando María llega donde está Jesús, la escena es profundamente conmovedora. Ni siquiera pudo decir mucho. Él simplemente se arrojó a sus pies, como lo había hecho antes cuando la ungió con perfume, y dijo con voz ahogada por el dolor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue la misma frase pronunciada por Marta, pero llena de lágrimas del alma. Jesús, al ver llorar a María, así como a los judíos que la acompañaban, profundamente conmovido en su mente. El texto dice que él estaba indignado en la mente: y me enojé, no porque dudaran, sino porque él sintió su dolor, el dolor de la muerte, el dolor de la separación, el dolor de la ausencia, y fue entonces cuando Jesús lloró. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el que sostuvo la vida con su palabra. Lloró, no porque no tuviera poder, no porque hubiera perdido el control, sino porque le gustó. Y el que ama, siente. Las lágrimas de Jesús fueron las lágrimas de un amigo que sufre con los que sufren. No lloró por la pérdida de Lázaro, porque sabía que lo volvería a ver en unos minutos, pero lloró con Marta y María lloró. Para todos los que nos hemos inclinado ante la muerte, sentimos el peso de la pérdida. Y ahí, en ese momento de silencio en el que el cielo lloró, en la tierra, algo estaba a punto de cambiar. El duelo cesaría, la tristeza daría paso a la gloria, y la tumba ya no sería el final. 9. María corre hacia Jesús. María estaba rodeada de gente que lloraba con ella, amigos, vecinos, algunas personas religiosas, todos estaban allí para consolarla. Pero cuando escuchó que el Maestro la llamaba, algo cambió dentro de ella. La tristeza dio paso a la urgencia. Ella no podía esperar. Ella corrió sin preocuparse por lo que miraban los demás. Corrió con los ojos todavía húmedos de dolor. Corrió descalza, tal vez tropezando con las piedras, pero decidida a unirse a aquel que, incluso ante la muerte,
todavía hacía latir su corazón con fe, y los judíos que estaban con ella en casa, al verla levantarse rápidamente y salir, pensaron, él va al sepulcro a llorar. No entendieron que María no iba al sepulcro, iba al encuentro de la vida. Cuando llegó donde estaba Jesús, lo vio, el mismo maestro que antes enseñaba en las plazas, sanaba en las calles y tantas veces se había sentado en su casa. Pero ahora, enfrentando el dolor más profundo de su vida, ella no pudo contenerse. Cayó a sus pies y con el alma herida repitió las palabras de su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No fue una carga, fue un lamento, un dolor sincero. Y Jesús, cuando vio llorar a María, cuando vio llorar también a todos los que la acompañaban, fue trasladado al núcleo. Él lo sintió. Él cargó con su dolor en ese momento. La Biblia dice que él tembló de espíritu y se conmovió. Él preguntó, ¿dónde lo pusiste? Y ellos respondieron, Señor, ven y mira. Fue en ese momento, mientras se dirigía hacia la tumba, que Jesús gritó. Y estas lágrimas no se debieron a debilidad. Eran lágrimas de amor, de compasión, de la humanidad. Algunos presentes dijeron, mira cuánto le encantó. Otros murmuraron, ¿no podría también este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado que Lázaro muriera? Lo que no sabían era que el tiempo de llorar estaba por terminar, que las lágrimas pronto darían paso a la gloria, que el que lloró ahora fue el mismo que pronto gritar contra la muerte, y ese grito lo cambiaría todo. 10. Jesús está profundamente conmovido. El silencio en el camino hacia la tumba de Lázaro era denso como el aire antes de una tormenta. Jesús caminó entre los que lloraban, pero su rostro mostraba algo diferente, algo profundo. No fue solo tristeza, fue una santa indignación. Ador que viña do Espíritu, oh Hijo de Dios. Me estremecieron por dentro. La Biblia dice que él, movido en espíritu, y estaba profundamente conmovido. La palabra utilizada en el original griego transmite la idea de una sensación intensa, como un rugido contenido en el pecho. Jesús sintió el dolor de la muerte, no solo por la ausencia de Lázaro, sino porque vio las consecuencias del pecado en el mundo: sufrimiento, separación, duelo. El que había venido a conquistar la muerte ahora caminaba delante de ella, no para evitarlo, sino para derrotarlo. Fue entonces cuando llegaron allí, una cueva, como era habitual en los enterramientos de la época, con una gran piedra cubriendo la entrada. Allí, entre el olor a desesperación y la esperanza que aún temblaba en sus corazones, Jesús se detuvo. Pero ante cualquier orden o milagro, él lloró. Sí, el Salvador del mundo lloró. Estas lágrimas no se debieron a impotencia, fueron empáticos. Eran lágrimas que decían, veo tu dolor, no soy indiferente, estoy aquí. Y estas lágrimas tocaron profundamente a todos. Algunos dijeron, mira cuánto le encantó, pero otros no pudieron ocultar sus dudas. ¿No podría también este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Habían visto milagros, habían oído historias, pero todavía estaban atrapados por la lógica del tiempo y la muerte. No sabían que el que lloraba era el mismo que estaba a punto de llorar, gritar a la eternidad. 11. Un milagro a punto de suceder. Jesús se detuvo frente al sepulcro. Una gran piedra cerraba la entrada a la cueva donde Lázaro había estado enterrado durante 4 días. A su alrededor, la atmósfera estaba llena de expectación e incredulidad. Algunos murmuraron, otros cantan en silencio, pero todos estábamos buscando a Él. Entonces Jesús, todavía con el corazón conmovido, dio una orden que cayó como una piedra en medio del silencio. Quita la piedra.
Esta frase sorprendió a los presentes. Abrir una tumba después de 4 días. Esto no solo parecía impensable, sino también inapropiado. Los cuerpos, en aquella época, eran envueltos en vendas y colocados en cuevas cerradas con piedras para evitar la propagación del olor a muerte. Y después de 4 días, el olor sería insoportable. Marta, que momentos antes había declarado su fe, ahora duda. Ella dice: «Señor, ya apesta, porque ya han pasado 4 días». Es como si el dolor y la lógica estuvieran luchando contra la fe. Pero Jesús, con la serenidad de quien ve más allá de lo natural, respondió: ¿No os dije que si creéis veréis la gloria de Dios? Esta pregunta no fue una reprimenda, fue una invitación, una llamada a ver más allá de la piedra, más allá del olor a muerte, más allá de lo que los ojos humanos podrían comprender. Luego, con cierto esfuerzo, los hombres empezaron a empujar la piedra. Con cada movimiento, el sonido de la roca raspando el suelo parecía anunciar que algo sobrenatural estaba por suceder. Cuando se reveló la apertura, un silencio tenso cayó sobre todos. La entrada oscura a la tumba estaba allí, abierta. Los ojos de todos estaban fijos en Jesús. El aire parecía más denso, el tiempo más lento. No sabían cómo ni qué. Pero algo estaba a punto de hacer añicos la realidad, porque en ese momento el cielo y la tierra se preparaban para presenciar lo imposible. Detente un momento. Si esta historia toca algo en ti, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y escribe en los comentarios: Jesús todavía llama a los muertos a vivir. Sí, escríbelo, porque tu comentario puede ser la puerta por la que también se puede llegar a otro corazón. ¿Sientes algo diferente? No ignores esa voz. Haz que funcione. 12. Una oración al Padre. La piedra ya había sido retirada. La tumba estaba abierta, el aire se movía pesadamente, el silencio era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Jesús. Pero él no se apresuró, no gritó de inmediato, no hizo ningún movimiento dramático. En cambio, miró al cielo, lloró. Sí, antes de llamar a Lázaro, Jesús oró. Y sus palabras fueron sencillas, directas y llenas de significado. Padre, te agradezco que me escuches. No preguntó gritando. Él no suplicó, no se desesperó, nos agradeció incluso antes de que ocurriera el milagro. Porque Jesús sabía que el Padre siempre lo escuché. Continuó. Sabía que tú siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que creyeran que tú me enviaste. Fue una oración pública pero íntima. Fue un grito, pero también una declaración. Con estas palabras, Jesús dejó claro que Él y el Padre son uno, y que todo lo que iba a pasar sería para que todos lo creyeran. No fue un espectáculo, no fue una demostración de poder, era divulgación de identidad. Los corazones latían rápido. Marta y María permanecieron en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si se encontraban ante una esperanza o ante un último momento. Pero Jesús estaba plenamente consciente de lo que vendría después, y después de agradecer al Padre, miró hacia la oscuridad del pozo y se preparó para enfrentarse al mayor enemigo de la humanidad, la muerte. Era como si cada palabra de oración hubiera abierto el camino, como si cada sílaba hubiera acercado un poco más el cielo, y luego ha llegado el momento. 13. Lázaro, sal. Después de mirar al cielo y hablar con el Padre, Jesús dio un paso adelante. Olardele permaneció firme frente a la oscura entrada de la cueva donde yacía el cuerpo de Lázaro desde hacía 4 días. Todas las miradas estaban fijas en él. Los alrededores estaban en silencio,
como si incluso el tiempo contuviera la respiración, y luego con una voz fuerte, no por desesperación, sino por autoridad, Jesús gritó: «Lázaro, sal». No fue un susurro, no fue una sugerencia, fue una orden divina, un mandamiento celestial que cruza la barrera entre el mundo de los vivos y el reino de la muerte. Esta voz, la misma que creó el universo, que calmó las tormentas, que expulsó demonios, ahora se llama hombre muerto, por nombre, Lázaro, porque la llamada de Jesús es personal. No se trataba de resucitar a quien esté allí. Él era: Lázaro, sal afuera. Y entonces sucedió algo imposible. Los que estaban allí, mirando dentro del sepulcro, vieron movimiento. Y delante de todos, todavía envuelto en sus pañuelos funerarios, Lázaro se ha ido. Sí, se alejó, con los pies y las manos atados, con una venda en los ojos y el rostro cubierto con un pañuelo. Pero vivo, vivo. El mismo cuerpo que olía mal hace 4 días, ahora caminaba. El mismo corazón que se había detenido, ahora latía. El mismo nombre que había sido deplorado, ahora fue proclamado. Entonces Jesús declaró firmemente: «Desátenlo y déjenlo ir». Es decir, quitar las bandas mortales, libéralo para vivir. En ese momento nadie podía negarlo. Lo imposible había sucedido ante los ojos de todos. Muerte. Hugo escuchó la voz de la vida y no pudo resistirse. Y así, ante una multitud de testigos, ocurrió el milagro más asombroso del ministerio terrenal de Jesús. Pero había más por venir. 14. El impacto del milagro. La escena era indescriptible. Lázaro estaba vivo ante los ojos de todos. El mismo hombre que había sido velado, llorado y enterrado, ahora respiraba. Allí estaba él, con las vendas todavía adheridas al cuerpo, como prueba de que la muerte había sido vencida. No por casualidad, sino por orden. La gente a su alrededor no podía creer lo que veía. Algunos cayeron de rodillas, otros se taparon la boca con asombro, y otros simplemente lloraron, pero esta vez no de tristeza, sino de gloria. La noticia se difundió por Betania en cuestión de minutos, y en poco tiempo toda la región sabía que un hombre muerto había sido resucitado por Jesús. Este no era un remedio cualquiera, este no fue un alivio temporal. Fue una auténtica resurrección física ante decenas de testigos. La Biblia dice: «Entonces muchos judíos que vinieron con María y al ver lo que hacía Jesús, creyeron en él». Juan 11:45. Sí, muchos lo creyeron. ¿Para qué? ¿Cómo puedes negar lo que tus ojos han visto? Pero también hubo algunos que no lo aceptaron. Los líderes religiosos, que ya se sentían incómodos con la fama de Jesús, estaban profundamente preocupados por este milagro. Ellos sabían algo, así no se podía ocultar. Lázaro era ahora una prueba viviente del poder de Dios y amenazaba su sistema. A partir de este día, el plan para matar a Jesús se intensificó. Los sacerdotes y fariseos convocaron una reunión del Sanedrín. Ellos han dicho: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él». Juan 11, 47, 48. El milagro que debería haber unido los corazones en la fe expuso los corazones endurecidos por la religión y el poder. Y no solo Jesús fue aún más perseguido, pero también Lázaro. Sí, los sumos sacerdotes comenzaron a planear: «Mata también a Lázaro, porque es por él muchos judíos creyeron en Jesús». Juan 12, 10, 11. El impacto de este milagro fue profundo. Esto sacudió las estructuras, echó a perder la fe, desafió el sistema. Lázaro no solo era un hombre restaurado, era un testimonio vivo. Y cuando Dios levanta un testimonio, ni la muerte, ni la religión, ni el poder humano pueden silenciarlo. 15. Un testimonio que no se podía ocultar.
A partir de ese día, Lázaro fue solo un nombre, era prueba viviente. Caminé por las calles de Betania como un milagro andante. Cada vez que alguien lo veía, recordaba el poder que salía de la boca de Jesús. Cada paso de Lázaro fue un testimonio silencioso, pero ensordecedor, de que ni siquiera la muerte puede resistir la voz del Hijo de Dios. Y eso, líderes religiosos perturbados. El Evangelio de Juan revela que los principales sacerdotes no solo querían matar a Jesús, sino también eliminar a Lázaro. ¿Para qué gracias a él? Muchos judíos abandonaron el antiguo sistema y creyeron en el Nazareno. Podrían argumentar en contra de las palabras, podrían discutir las interpretaciones, mas no podían negar a un hombre que había muerto y ahora estaba vivo. Lázaro se convirtió en un punto de inflexión, un hito, una señal irrefutable de que Jesús no solo fue un buen maestro, sino el Señor de la vida. Imagine el poder de este testimonio en las semanas siguientes. Jesús continúa caminando hacia la cruz. La tensión estaba aumentando en Jerusalén, pero en Betania había un hombre que no necesitaba predicar sermones. Su propia existencia hablaba en voz alta. Cada vez que alguien decía, se dice que Jesús resucita a los muertos, alguien respondió, ve a Betania, Lázaro está allí. Y aquí es donde toca la historia hoy, porque Lázaro representa mucho más que un milagro aislado. Representa a todos los que han sido llamados a salir de la muerte, todos aquellos que escucharon la voz de Cristo y salieron de las tinieblas, aunque todavía llevaran vendas. Quizás tú, que estás escuchando esta historia ahora mismo, también has estado en una tumba. Quizás hayas sentido el peso de la pérdida, del miedo, de la muerte emocional o espiritual. Pero la buena noticia es esta: la voz que llamó a Lázaro todavía llama hoy, y cuando Él llama, la vida comienza de nuevo. Tal vez tú también te sentiste como Lázaro, encerrado, olvidado, rodeado de oscuridad, sin salida. Tal vez pensaste que era demasiado tarde, que tu historia ha terminado, que Dios no llegó a tiempo, pero hoy viste esto. Aunque parezca tarde, Jesús siempre llega en el momento perfecto. Y cuando Él llama, la muerte obedece. Cuando Él habla, lo imposible se abandona. Esta no es solo la historia de Lázaro, es la historia de todos aquellos que han sido llamados a vivir de nuevo. Y hoy, tú puedes ser uno de ellos. Si esta historia te habló, no dejes que se quede solo en ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Y antes de irte, escribe en los comentarios: creo en el Dios que da vida a lo imposible. Hazlo ahora, porque tu fe puede tocar a otros. Poder levanta a los que ya no tienen fuerzas. Comparte este video con alguien que necesita una segunda oportunidad. Y recuerda, si Jesús llamó a Lázaro, Él también puede llamarte a ti.